Católica reafirma la lista completa de los libros sagrados, incluyendo los deuterocanónicos. Bueno, aquí me hacen una pregunta. Es que una amiga protestante me dijo que fueron escritos por papas. Pues claro, es falso. O sea, esos fueron escritos por los mismos judíos. Pero póngale cuidado, Mayra, Alejandra y todos. Les voy a mostrar a ustedes citas bíblicas del Nuevo Testamento donde hay referencias de los deuterocanónicos. Ojo a esto. Esto es muy importante. Si en el Nuevo Testamento hay referencias de los deuterocanónicos, significa que los deuterocanónicos son inspirados. Y Jesús mismo los usa. De tal manera que no fueron escritos por los papas, eso es falso. Hay que orar por esa amiga protestante, darle un exorcismo histórico se llama. Un exorcismo histórico, para purgarle la historia. Bueno, muy bien. Entonces estos cánones, muchachos, estos cánones del Antiguo y del Nuevo Testamento eso es obra del Espíritu Santo. Ojo, es obra del Espíritu Santo. Cuando hay una ordenación de un obispo, el Espíritu Santo le regala a ese obispo una cosa que se llama el carisma de la verdad. El carisma de la verdad. Por eso cuando se reúnen todos los obispos, imagínense esa unción, imagínense ese poder. Entonces, de tal manera que esto es muy importante que lo sepamos. ¿Hay otra pregunta? Exacto. Bueno, con esto nos confirman muchas cosas. La iglesia es madre y maestra, la iglesia es muy sabia. Es muy sabia. Entonces ya sabemos los deuterocanónicos. Ahora, ojo a esto, muchachos. Citas de los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Citas de los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Sabiduría 16:26. Sabiduría 16:26. ¿Quién dijo amén? Sabiduría 16:26. Y lo vamos a comparar con Mateo 4:4. Mateo 4:4. Sí, una paráfrasis. Aquí es que los muchachos aquí les han dado charlitas bíblicas, dicen un término que se llama paráfrasis. Paráfrasis es comparar un versículo del Antiguo Testamento con un versículo del Nuevo Testamento. Sabiduría 16:26 y Mateo 4:4. Dice, en Sabiduría 16:26, para que los hijos que tú amas, Señor, aprendiesen que no es la variedad de frutos lo que sustenta al hombre, sino tu palabra, mire, sino tu palabra que conserva a los que creen en ti. Ahí dice que en ese versículo de Sabiduría 16:26 dice que es la palabra de Dios la que sustenta. ¿Y qué es lo que dice Mateo 4:4? Pero él respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. O sea, el evangelista Mateo cita Sabiduría 16:26. ¿Qué dice Sabiduría 16:26? ¿Qué es lo que sustenta al hombre? Sino tu palabra. Ahí está. ¿Y qué le responde Jesús al tentador? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. De tal manera que el versículo que nos ayuda ahí a comprenderlo es el versículo, la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me entienden? De tal manera que si en el Nuevo Testamento hay citas de los deuterocanónicos, pues significa que son inspirados. Sería bueno presentarles esto a los hermanos separados para que vean. Vamos a ver otra referencia. Mateo 4:15. No sé si me comprendieron esa referencia, hermanos. Escríbanme por el chat si la comprendimos. Exacto. Muy bien. Mateo 4:15. Mateo 4:15. Mateo 4:15. Con Primera de Macabeos 5:15. Primera de Macabeos, les doy una razón, está en el Antiguo Testamento. Primera de Macabeos 5:15. Sí, porque algunos estaban buscándolo en el Nuevo. Aquí estoy viendo algunos que lo buscan en el Nuevo. Dice, voy a leerlo. Voy a leer primero Mateo 4:15. ¿Qué dice Mateo 4:15? Tierra de Zabulón y de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Eso dice Mateo 4:15. ¿Y qué dice Primera de Macabeos 5:15? Primera de Macabeos 5:15 dice, diciendo, los de Tolemaida, Tiro y Sidón se han conjurado contra nosotros con toda la Galilea de los gentiles para exterminarlos. Ahí está. Galilea de los paganos es lo mismo que Galilea de los gentiles. Y cita precisamente a esas tribus de Israel. Ahí está, en la frase bíblica que aparece en ambos es Galilea de los paganos. Y en Macabeos, Primera de Macabeos, capítulo 5, versículo 15, también cita Galilea de los paganos. Entonces, hay citas en el Nuevo Testamento de los deuterocanónicos, ojo, de los deuterocanónicos. Ya miramos de sabiduría, miremos otra del eclesiástico. Y con esa, bueno, del eclesiástico, miremos de Tobit. Entonces busquemos Tobit 14:4. Tobías 14:4. Tobit 14:4. Tobit 14:4. Con Mateo 23:28. No se afanen, yo al igual este material se los voy a enviar a ustedes. Este material lo voy a subir a la página de la escuela. Y ahí están todas esas referencias bíblicas poderosas. Mateo 23:28. Entonces, vamos a leer Tobit 14:4. ¿Qué dice Tobit 14:4? Vete a Media con tus hijos, pues creo en la palabra que pronunció Nahum sobre Nínive en nombre de Dios. Todo llegará y sucederá sobre Asiria y Nínive. Todo lo que han anunciado los profetas de Israel enviados de Dios se verificará y ninguna de sus palabras fallará, sino que todo se cumplirá a su debido tiempo. Bueno, 14:4. Ese versículo 4 es supremamente largo. Y vamos a leer Mateo 23:28. ¿Qué dice Mateo 23:28? Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de crímenes. Entonces, sigamos leyéndolo. Ahora, ese es lo que dice Mateo 23:28. Lo vuelvo a leer. Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de crímenes. Ahora, ¿qué dice Tobit 14:4? Vete a Media con tus hijos, pues creo en la palabra que pronunció Nahum sobre Nínive en nombre de Dios. Todo llegará y sucederá sobre Asiria y Nínive. Todo lo que han anunciado los profetas de Israel enviados de Dios se verificará y ninguna de sus palabras fallará, sino que todo se cumplirá a su debido tiempo. Será más fácil salvarse en Media que en Asiria o Israel. Sé y creo que sucederá todo lo que ha dicho y que ninguno de sus palabras fallará. Nuestros hermanos que viven en Israel serán dispersos y llevados cautivos, e Israel será un desierto. Desiertas quedarán Samaria y Jerusalén, y el templo de Dios será incendiado y quedará desolado por algún tiempo. Pareciese que no hubiese la referencia. Tobit 14:4. ¿Qué dicen sus Biblias? Tobit 14:4. ¿Aquí qué dice? Leámosla. A ver si está. Con Mateo 20. Ah, espere, esto está mal. Es que es Mateo 23. Espere. Es 38, perdón. Yo aquí leí mal. Es Mateo 23:38. ¿Qué dice Mateo 23:38? Perdón, yo dije 23:28, es Mateo 23:38. ¿Qué dice Mateo 23:38? He aquí que se queda desierta vuestra casa. ¿Cierto? Sí. Y dice, finalizando el versículo 4, y el templo de Dios será incendiado y quedará desolado por algún tiempo. Ahí está. El templo quedará, la casa quedará desierta. Dice en Tobit 14:4. Y en Mateo 23:38, yo dije 28, me equivoqué, perdón.
dice, quedará desierta vuestra casa. Entonces corroboramos con ello que en el Nuevo Testamento hay referencias de los deuterocanónicos. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? De tal forma que nuestros hermanos separados, no es que me caigan mal, pero están muy equivocados, supremamente equivocados. Tenemos referencias bíblicas de los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. Por favor escriban en el chat si me comprendieron esa partecita. Exacto, muy bien. Muy bien. Muy bien, son las 8:20. A mí me dijeron que podría usar el tiempo que sea necesario hasta las 9, ¿cierto? No, pero ya vamos a acabar. Tranquilos. Paz y bien. Eso. Muy bien. Eso lo comprendemos. Esos son como aspectos generales. Ahora vamos a ver, abuelo de pájaro, como las cartillas dicen por ahí. ¿Cómo se cita la Biblia? ¿Cómo se cita la Biblia? No se afanen que yo esto se lo voy a dar a ustedes en un archivo. Cuando se citan capítulos enteros, no aparecen los versículos. Ojo. Cuando se citan capítulos enteros, no aparecen los versículos. Eso es fácil comprenderlo. Muy bien. Cuando se citan capítulos enteros, no aparecen los versículos. Aparece el número grande. Ahora, cuando la cita es del mismo libro, no se repite ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Entonces, si tomase un versículo del mismo libro, cuando yo tomo un versículo del mismo libro, o un capítulo del mismo libro, no repito la sigla del libro. A eso es que se hace referencia. Entonces, si yo tomo Mateo 5, 43, 48 y me quiero saltar al capítulo séptimo, versículo 12 al 18, entonces no nombro el libro nuevamente, sino sigo normalmente como es. Bueno. Ahora, cuando se abarca 2 o más capítulos, se indica el capítulo y versículo en que comienza y el capítulo y versículo en el que termina. ¿Sí? Un versículo, obviamente un capítulo del mismo libro. Si yo cito, por ejemplo, de corrido, es de corrido, o sea, sigue la lectura de corrido. Por ejemplo, la lectura de la pasión del San Juan del Viernes Santo. Se lee más o menos desde el capítulo 17 hasta el 21, o sea, es de corrido. ¿Yo cómo citaría? Entonces citaría, en este caso era Juan el ejemplo, pero voy a citarlo en Mateo. Si me salto a otro capítulo, entonces sería de la siguiente forma. Mateo 6, 19, al capítulo séptimo, versículo 12. ¿Sí? Entonces, cuando se abarcan 2 o más capítulos, se indica el capítulo y versículo en que comienza y el capítulo y versículo en el que termina. Bueno, eso es sentido común, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta hasta ese momento. Al igual, este material lo tendrán. Cuando se citan 2 párrafos de un mismo capítulo que no van seguidos, entonces los versículos de ambos párrafos están separados por un punto. Ojo. Lo mismo ocurre si en lugar de ser un párrafo son versículos sueltos. Entonces, por ejemplo, Mateo 6 del 1 al 4, punto. Y me salto del 4 al versículo 16, 18. Entonces ahí coloco un punto, ¿cierto? Dice ahí, ¿comprendido? Si yo